Hola otra vez. Soy la esposa de Krapivin. Ah. El doctor dijo que lo habían trasladado. Sí, espere aquí. La esposa de Krapivin está aquí. Bien, bien. El doctor vendrá por usted. Firme esto aquí, por favor. Gracias. No hay de qué. ¿Es la señora Krapivin? Sí, esa soy yo. ¿Cómo está? Está bien. La bolsa de aire lo salvó, pero si no hubiese tenido el teléfono en el rostro, sus dientes y nariz estarían intactos aún. Bien. Necesito saber si van a pagar la cirugía. El cirujano está libre hoy. ¿Y si no puedo pagarlo? Le daríamos de alta en unos días y luego tendrían que pedir una cita en el ambulatorio. ¿Cuánto tardaría? Entre 2 o 3 meses. No, entonces lo pagaré. De acuerdo, vamos. Gracias. Tranquila. Por allá. Cariño, Hola. ven. No te levantas. Hola. Cielo. Siéntate. ¿Recuerdas cuando querías ir a Egipto a ver una momia? Ya no tienes que ir. Ten tu teléfono. Oh, Te lo cargué. muchas gracias. Me moría de aburrimiento. ¿Por qué no leíste un libro? No, los libros son pesados. Y si se cae en mi rostro, dirán que soy un caso perdido. Una tal Nika te escribió. ¿Mm? ¿Qué? Te escribió una tal Nika. Oh. Ujú. Como todos mis socios. ¿Sabes quién es esa Nika? Claro. Es el modelo a seguir de tu hija. ¿Sabías que nuestra hija, la que inscribimos en tantas tutorías, sueña con ser maquilladora? Me pregunto por qué te escribe a ti. Es por el dinero. Inscribí a Alicia en una clase de maquillaje con ella y no tuve tiempo de pagarle. ¿Ves? Hasta me tembló. No te rías, es en serio. Si tú estás con ella, dímelo ahora. Bien, para. ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? La fui a ver, es linda. Me hizo este maquillaje. Es muy linda. Pero ya yo estoy enamorado ¿De quién? de ti. Y no es necesario que te maquilles y te arregles para recordármelo. Por un momento pensé que habías dejado de verme como una mujer. Cariño, obsérvame. Estoy todo dolorido y siento que pronto me quedaré sin dientes. Debería ser yo el que se sienta amenazado Cariño. por estar contigo. ¿Cómo crees que te veo? ¿Cómo? Como mi esposa, ¿de acuerdo? Cielo. Ven aquí. Jamás te haría eso. Lo lamento. No se preocupe.
¿Tiene a alguien en el hospital? Sí, a mi esposo. Es que tengo un amigo que sufrió un accidente y no logró hablar con el doctor. Los doctores de aquí están ocupados. Pero le llamará. Solo déjele sus datos a la recepcionista. Gracias. No sé qué medicamentos traerle. Él también le hablará de eso. Escuche, voy de camino a una cafetería. ¿Quiere venir? El café de aquí realmente es terrible. No, lo siento. Tengo prisa. Que su amigo se recupere. Gracias. Bien. Hola, señora Larisa. ¿Viene de comprar? Sí, mi nieto vendrá a verme y compré bastante comida. Ese pobre niño es un esqueleto. Por favor, su nieto está bien. Luce como cualquier niño normal. Eso es porque come las chuletas de la abuela. Y ahora que empezó preescolar, parece un niño sin padres y sin hogar. Le dije, dame el niño, tú no lo cuidas y conmigo crecerá sano. Oh, desearía tener una abuela como usted. Cuídate. Buen día. Quiero estar en la casa de la abuela. No me levantaría temprano. Nikita, ¿qué dices? ¿No extrañarías mis cuentos antes de dormir? Por la mañana trabajas y cuando llegas a casa sigues trabajando. Papá nos dejó y la abuela sí juega conmigo. Vamos, hijo. Papá no nos dejó. Volverá pronto. Aún así no jugará conmigo. Solo me dirá promesas vacías. Bien, entiendo. Vamos. Iremos a dormir. ¡Opa! Tomaremos una siesta juntos. ¿De acuerdo? Señora Larisa, hola. ¿Puede venir a buscarlo? Nikita está enfermo. Por supuesto, voy en camino. Bien, gracias. Alicia. Ya escuché. Esperaré a la abuela. Vete tranquila. Sí, gracias. Casi lo olvido. Papá te inscribió en las clases de Nika. Es simpática. ¿De verdad? Ujú. Gracias, mamá. Sé que no debe ser fácil con el dinero y con papá en el hospital, así que yo misma pagaré la inscripción. ¿Y con qué dinero? Falté a una tutoría. ¿No fuiste a una tutoría? Mamá, escucha, no necesito las matemáticas, se me dan fatal. Además, Nika dice que debes especializarte en lo que sí eres buena. ¿En qué rayos pensabas? ¿Así botas nuestro dinero? ¿Te das cuenta de cuánto nos esforzamos? Sí, tanto así para tener hipotecado el apartamento, pero papá tiene un auto lujoso y a mí me siguen pagando tutorías. Bien, suficiente. Después de clases, yo misma voy a llevarte con la tutora. Mamá, no tienes derecho, ya tengo 16 años. Mientras vivas conmigo, tengo el derecho. Me iré entonces. Bien. ¿Y de qué vivirás, cariño? Me las arreglaré. De acuerdo. Allá está su auto. Gracias a Dios sobrevivió. Las llaves. Gracias.
Hola. Señora Larisa. Hola. ¿Nikita puede quedarse hasta las 10? Debo llevar a Alicia a tutoría e ir al hospital. Los niños deben dormir A las 9, así que se quedará a dormir. Nikita no se duerme antes de las 11. Eso es porque no haces que se duerma a la hora. Basta, lo buscaré a las 10. Liuba, ya dije que no. Liuba. ¿Tienes hambre? ¿Es tu novio? No, es mi amigo. Es genial. Sí. Apuesto que también puedes hacerlo. Eso fue increíble. ¿Cómo lo lograste? Es que no entiendo. ¿Cómo lo hiciste? Es increíble. No debe ser fácil hacer todo eso. Es más fácil de lo que te imaginas. Hasta tú puedes hacerlo. Elige el que más te guste. Puedes escoger el más costoso. Bienvenida. Hola. Quiero devolver un anillo. Bien, veamos. Sí, es nuestro. Pero no le veo ningún defecto. No tiene nada. Mi esposo tuvo un accidente y necesito el dinero para la cirugía. La tienda no permite devoluciones si no tiene ningún defecto. Está bien. Gracias. ¿Y cuánto costó? ¿Su esposo no le dijo? Era una sorpresa. Unos 400,000 rublos. Gracias. Señora Ina, buen día. ¿Dónde Buenos está días. Alicia? Tenía que esperarme aquí. Alicia no vino a la escuela hoy. Me envió un mensaje diciendo que usted sospechaba que tenía coronavirus y que la familia había sido puesta en cuarentena. Pero salió para acá esta mañana. Un momento. Quédese si puede. He querido hablar con usted sobre algo. La escucho. No la acuso de nada. Usted trabaja duro. Tiene un hijo menor. Pero debe entender que Alicia aún no es mayor de edad. La atención de los padres es muy importante durante esta etapa. Usted cree que no lo sé. Pero todo lo que hago es trabajar. Si fuese por mí, estaría encantada de hacer los deberes con ella y traerla a la escuela, pero decido enfocarme en trabajar duro por mi familia. Sí, veo que no está lista para el diálogo. Lo lamento. No estamos pasando por un buen momento en nuestra familia. Hablaré con Alicia, lo prometo. Bien, gracias. Sé que todos tenemos problemas, pero si pierde de vista a su hija ahora, luego será muy tarde. Ahora necesita a su madre. Sí, entiendo. Muchas gracias. Buen día. Yarik, espera. Creo que aún no estoy preparada. Dime que me detenga. Sí, Yarik. Creo que mejor paremos. Espera. ¿Quién es? Sí, mamá. Alicia, ¿por qué no me esperaste en la escuela? Terminé las clases temprano y me fui con la tutora. Ni siquiera fuiste a la escuela. ¿Me habías dicho que esperarías afuera? Hablé con tu profesora. Mamá, ¿por qué hiciste Vuelve eso? a casa. Mamá.
Me voy a casa. Pero... Alicia, no dejes que tu mamá te manipule. Tienes derecho a vivir tu vida. Todo está bien, pero por ahora quiero evitarme problemas. Ay, ¿qué problemas? Faltar a clase un día no es tan malo. Ya veremos. Bueno, deséame suerte para que no me asesinen. Espera, cariño. Quería decirte que si me necesitas, estoy aquí para ti. Puedes mudarte aquí en cualquier momento. ¿Es que estamos saliendo? ¿Qué? ¿Íbamos a hacer esto y luego te ibas a ir? No lo sé. ¿Se supone que esto es serio? Adiós. Adiós. Yo te llamo. Liuba. Hola, cariño. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece esta habitación? Es grande. La operación es mañana, ¿no? No nos pusimos de acuerdo para esto. Bueno, el contrato incluye una habitación más grande. ¿Más grande? No, debe haber algún error. ¿Cómo? ¿Estás segura? Claro. ¿No te gusta que esté aquí? De acuerdo. Es más divertido ir a algo pequeño. Uy. Tendré vecinos al lado con quienes hablar de igual forma y compartir historias. ¿Qué? ¿Hoy estás de mal humor? Pensé pagar el tratamiento devolviendo tu anillo. ¿Qué anillo? Lo hallé en el compartimiento del auto. Liuba, no te enfades, por favor. Lo lamento, yo solo he estado mal últimamente. No quise ofenderte haciendo eso. No sé cómo explicarlo. Ven aquí, olvidemos Ya eso, no es deja nada. de mentir. Se lo compraste a Nika. Ibas a proponerle matrimonio, ¿no? ¿Quién es Nika? Mientras ¿De trabajo qué cada hablas? día por nuestra familia, tú estás dándole obsequios a tu amante. Liuba, ¿de qué estás hablando? ¿Qué obsequios? ¿De dónde sacaría el dinero? ¿Y esto qué es? Son tus tarjetas de crédito. Pensé que nunca me engañarías, Igor. Liuba, cariño, yo jamás te engañaría. Escucha, ya preparé todos los documentos para nuestro divorcio. Todo lo que tienes que hacer es firmar los papeles. ¿De acuerdo? ¿Es en serio? ¿No pensaste en Nikita? ¿Lo dejarás sin su padre? De igual forma no tiene. ¡Liuba! ¿Se lo dirás a Nika? No puedes seguir viviendo una vida feliz con ella. De acuerdo. ¿Por qué tienes que ser así, Liuba? Tú jamás confiaste en mí. No entiendes lo complicada que ha sido mi vida últimamente. Ya está. Bien. Oh, Dios santo, ¿te viniste con esta lluvia? El paraguas se rompió y decidí seguir. Nikita. Oh, silencio. Acabo de acostarlo. ¿A dónde te lo llevas con esta lluvia? Nikita. Nikita. Escucha, Liuba. Igor y yo ya lo hablamos. Acordamos que Nikita estará conmigo entre semana. Esta no es la forma de hacer las cosas. Claro, porque su hijo lo hizo de la mejor manera. Mi hijo lo hace todo por su familia. Sí, pidió préstamos para su amante. ¿Eso lo hace por su familia? ¿Pero de qué estás hablando? Pregúnteselo usted misma. Nikita. Vístete, iremos a casa. Sí, a casa. Date prisa. ¿Esto es en serio? Está claro.
Todo es tu culpa. Por supuesto. No de su preciado hijo. No te burles, hablo en serio. Eres un desastre. Tú misma lo sabes. Te quejas de que trabajas. Yo también lo hice. Y al llegar a casa, lavaba a mano, barría el sitio, planchaba. Por suerte siempre le gusté a mi esposo. Verás, esa es la naturaleza del hombre. Son cazadores. Necesitan una presa. Si no les atrae una mujer, ya está, se buscan otra. Es un instinto, es más fuerte que ellos. Es ridículo. ¿Igor fue derrotado por el instinto? Además, tú también lo despreciaste. ¿Qué hombre soportaría eso? No lo hice hasta el anillo. Eso fue suficiente. ¿Qué anillo? El que le compró a su amante. A crédito. 400,000. ¿400,000? ¿Al menos se quiso divorciar? Peor. Decidió mentirme hasta el final. Entonces, solo es una aventura. Puedes darle un ultimátum. Dile que termine con esa mujer y estoy seguro que elegirá a su familia. Ya esto no es una familia normal, señora Larissa. No es justo que en una familia la mujer deba aceptar este tipo de cosas. Nikita, ¿estás listo? ¿Sabes lo que estás olvidando? Que ese hombre tiene una madre que te ha ayudado durante los últimos 16 años. Pues espero aliviarla de la carga que es tenerme, señora Larissa. Nikita, vamos. ¡Ya voy! Andando, ven, cariño. Ven. Pero está lloviendo. Se ve muy bien. ¿Cómo es la vista desde la ventana? Qué lindo. Oye, te llamo luego. Mi mamá llegó. Adiós. Mamá, ¿a dónde vas? Tengo que comprar comida. ¿Tan tarde? Cierra a las 11. Aún puedo llegar. Tenemos que hablar seriamente cuando llegue. Adiós. ¡Liuba! Buenas noches. Hola. Eres el sujeto del hospital. Así es. Se te cayó esta declaración y no pude alcanzarte a tiempo. Muchas gracias. Pero pudiste haberme llamado en vez de venir. No fue ningún problema. Estaba a punto de hacerlo, pero te encontré. De acuerdo. Gracias. ¿Cómo está tu amigo? Mejor. Ya salió, sí. Qué bueno. Debo irme. Va a cerrar la tienda. Si quieres, puedo llevarte. No quisiera molestar. No es una molestia. Vamos. Súbete. Gracias. Es un placer conocerte, Kirill. Liuba. Mucho gusto. Con cuidado. No hay luz. ¿Habrán cerrado? Por favor, gire a la derecha. ¿Por qué? Iremos a otra tienda. No, es tarde y mis hijos están solos. Pero no los dejaremos sin comida, ¿cierto? ¿No está muy lejos? No, para nada. Bien. Déjame avisarles. ¿Sí, mamá? Alicia, fui a otra tienda de la zona. Si Nikita se despierta, por favor, atiéndelo. Pero ya me iba a dormir. No tardaré. No te preocupes.
Mírame, estoy en pijama, yendo a comprar comida a las 10 de la noche. Por suerte nadie me ve. Tranquila, no se lo diré a tus vecinos. Eso me recordó a mi papá. ¿Entonces fue un chiste malo? No, me encantan los chistes así. Kirill, no sé cómo agradecértelo. Desperdiciaste toda la noche conmigo. Ni siquiera me dejaste pagar la compra. Bueno, si no quieres irte a dormir con ese sentimiento de culpa, ¿puedes invitarme a un café? Hay una cafetería cerca que incluso tiene comida para llevar.